Buen día, bienvenidos a esta plática de la sesión de Lógica y Fundamentos del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Luis Fernando Altamirano Fernández y en esta ocasión les voy a hablar de la conjetura de Martin. La plática se divide en tres secciones. La primera vamos a dar una introducción a la teoría de la computabilidad, en la segunda vamos a dar una motivación de la conjetura y en la tercera vamos a hablar de la conjetura pero ya de un sentido más formal. Entonces, bueno, la teoría de la computabilidad se encarga de estudiar la complejidad de objetos matemáticos discretos en términos de los algoritmos que son necesarios para conocer su estructura interna. Por ejemplo, para un conjunto, pues su estructura interna va a ser la pertenencia simplemente. Queremos resolver si existe un algoritmo que decide la pertenencia a dicho conjunto. En particular, por ejemplo, si tenemos al conjunto de números primos, sabemos que sí podemos resolver esa pregunta con un algoritmo. Pero esto sucederá para cualquier conjunto discreto A o para cualquier conjunto de números naturales A. Entonces, para poder resolver esta cuestión necesitamos un formalismo matemático. Es el siguiente. Vamos a adoptar la tesis de Church-Turing que nos dice que todo algoritmo informal se puede formalizar con una máquina de Turing. Entonces, ya adoptado esto, todas nuestras pruebas pues, van a ser dando algoritmos informales, pero vamos a tener en cuenta que siempre se van a poder formalizar nuestras pruebas en términos de una máquina de Turing. No lo haremos por cuestiones prácticas y bueno, teniendo en cuenta esto, pues ya podemos proseguir con nuestra cuestión inicial que nos dice, bueno, que nos dice que si podemos decidir la pertenencia de un elemento en conjunto con un algoritmo. Por ejemplo, Hilbert se preguntó si existía un algoritmo general que decidía si una ecuación diofántica tenía soluciones enteras o no. Entonces, eso es equivalente a decir que si existe un algoritmo general que decide la pertenencia al siguiente conjunto H. La respuesta es que no, y otros conjuntos a los que no se puede decidir su pertenencia es el siguiente conjunto CAM de parejas E, X, tales que el décimo algoritmo en la entrada X se detiene. El conjunto lo vamos a llamar conjunto de la parada o conjunto de la detención, y a la teoría de los números naturales, que son todas las sentencias verdaderas en la aritmética de Peano. Estos son conjuntos que no se pueden decidir con un algoritmo. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder decidir la pertenencia a un conjunto? Pues nos hace falta más información. A nuestros programas les vamos a introducir vamos a introducir más instrucciones, como del tipo, si n está en A, entonces que haga una instrucción, o Q, si mientras n está en A, pues que haga otra instrucción. Si nuestro algoritmo tiene este tipo de instrucciones, vamos a decir que nuestro algoritmo tiene oráculo el conjunto A. Bueno, vamos a dar una definición previa, que es la de salto de Turing. Esta nos dice que, bueno, el ceroésimo salto de Turing del vacío, pues es el mismo vacío, y el enésimo más un salto de Turing del vacío, pues son las parejas de coma X, tales que el décimo algoritmo con oráculo vacío a la n en la entrada X se detiene. Ahora sí, queremos dar una noción de complejidad, utilizando la noción de ser decidible con un oráculo, y esta es la siguiente, la de Turing reducibilidad. Si tenemos dos conjuntos discretos A y B, vamos a decir que A es Turing reducible a B, lo vamos a denotar por A menor o igual que B. Si solo sí, A se puede decir con un algoritmo que tiene como oráculo a B. Esta es la noción que nos va a comparar conjuntos de números naturales. Entonces, bueno, vamos a decir también que A es Turing equivalente a B. Si solo sí, pues se ocurren ambas desigualdades. Entonces, para fines prácticos, nuestra equivalencia la vamos a considerar sobre el potencial de omega, y a las clases de equivalencia las vamos a llamar grados de Turing. En los grados de Turing también podemos inducir un orden parcial, pues de manera natural, utilizando la Turing reducibilidad como sigue. Si tenemos dos grados de Turing, entonces un grado es menor o igual que el otro, si solo si algún representante de la primera clase es menor o igual a algún representante de la segunda. Este orden pues está bien definido, no depende de los representantes. Entonces, bueno, tenemos los siguientes resultados relativos a la Turing reducibilidad y al orden parcial que tenemos en los grados de Turing. Por ejemplo, si tenemos un conjunto X de los números naturales, ese siempre va a ser mayor o igual que el vacío. ¿Esto por qué? Porque si queremos decidir la pertenencia al vacío, pues eso siempre sabemos que va a ser falso y no es necesario ningún oráculo. Ahora, si X es un conjunto computable, pues este conjunto va a ser equivalente al vacío. También tenemos que el vacío es menor estricto que el conjunto de la parada y que es equivalente al conjunto del décimo problema de Hilbert. Es menor estricto que el vacío B', así sucesivamente vacío a la n. Y bueno, para poder establecer precisamente que los grados de Turing son una estructura muy compleja, pues bueno, los grados de Turing, en los grados de Turing podemos encontrar C conjuntos incomparables respecto a menor o igual que T. Y además toda semiretícula superior se encaja en D, en el orden parcial de los grados de Turing. Es decir,
La estructura D es muy compleja para analizar globalmente. De hecho, por este resultado que estamos diciendo, hay conjuntos incomparables respecto a la Turing reducibilidad. En cambio, nuestra intuición, o por lo menos por lo que la relación que tenemos aquí, es que todos se pueden, los problemas, digamos, fáciles de enunciar, pues se pueden comparar, digamos, de una manera lineal. Entonces, eso nos motiva a estudiar problemas que son naturales. Bueno, esta es una visión global de cómo se verían los grados de Turing. Vamos a enfocarnos en el estudio de estos problemas, de los ejemplos que son naturales. Para nosotros, ejemplos naturales, digamos en primera instancia, van a ser los saltos de Turing, pero la pregunta es si todo ejemplo natural cumple ser equivalente a algún salto de Turing. Una característica de los ejemplos naturales es que se pueden relativizar de manera sencilla. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de enteros, podemos relativizar el décimo problema de Hilbert de la siguiente forma. Vamos a definir h sub a como todos los polinomios con coeficientes enteros que tienen soluciones enteras, pero que además tienen, esas soluciones están en el conjunto A. O por ejemplo, si tenemos un conjunto de números naturales, pues podemos relativizar el problema de la detención y la teoría de los números naturales. Entonces, estos pues van a cumplir la siguiente propiedad. Si tenemos un conjunto de números naturales infinito o finito, pues tenemos la siguiente propiedad, que A es menor estricto que el problema de detención relativizado a la menor estricto que la biprima, así sucesivamente. Los ejemplos anteriores, pues digamos entre comillas, fueron sencillos de enunciar y de relativizar. Entonces, para nosotros, natural va a ser relativizable y ser construible. Por lo de ser construible no nos vamos a preocupar porque todos nuestros ejemplos que vamos a considerar van a ser ejemplos que no se pueden construir, digamos, de manera exótica con el axioma de elección. Nos vamos a enfocar en la noción de ser relativizable. Para ello tenemos que dar un formalismo matemático que va a ser capturado por la noción de función Turing invariante. Entonces, otra observación es que no vamos a considerar ahora, pues vamos a hacer una identificación de un conjunto de números naturales con sus funciones características. Y bueno, ahora sí, vamos a decir que una función de 2 a la omega en 2 a la omega es Turing invariante si solo sí preserva la Turing equivalencia. Algunos ejemplos de funciones Turing invariantes son las funciones constantes, las funciones alto de Turing, y bueno, queremos comparar funciones Turing invariantes entre sí. Esto va a ser equivalente a comparar problemas relativizables. Y bueno, para nosotros van a ser construibles. Entonces, una propuesta es que las comparemos en ZFC con la condición de que una es menor o igual que la otra. Sí, solo sí, pues para todo elemento X en 2 a la omega, f de X es menor o igual que g de X. Pero esta propuesta falla por lo siguiente. Por ejemplo, en ZFC, pues podemos construir un ejemplo, digamos, no construible, entre comillas, de función Turing invariante que no está cumpliendo lo que queremos que digamos, se satisfaga. Es decir, para todo x en 2 a la omega, x va a ser menor estricto que f de x, menor estricto que x'. Es decir, que la identidad va a ser menor que f, menor que el primer salto de Turing. Entonces, quitando el axioma de elección, aún tenemos problemas comparando en todos los elementos de 2 a la omega. Por el siguiente ejemplo, si tomamos un elemento en 2 a la omega z y tomamos la función f de x, tal que sea x', si x es mayor o igual que el z y x en otro caso, entonces de igual manera la identidad va a ser menor que f, menor que el salto. Entonces vamos a eliminar el axioma de elección y la comparación de nuestras funciones va a ser en el límite entre comillas, que para nosotros va a ser una noción de compararlas en un cono. Entonces para ello enunciamos las siguientes propiedades en un cono. Vamos a decir que si tomamos una función de 2 a la omega en 2 a la omega, vamos a decir que esta es creciente en un cono. Si solo sí, pues existe un z, tal que para toda x, si x es mayor o igual que el z, es decir, x está, entre comillas, en el cono generado por z, f de x va a ser mayor o igual que x, constante en un cono de manera similar. Y bueno, si tenemos otra función g de 2 a la omega en 2 a la omega, pues podemos compararlas a f y a g, digamos en un cono, f menor o igual que g en un cono, si solo sí, pues existe un z, tal que para toda x mayor o igual que el z, f de x es menor o igual que g de x, igual en un cono, si existe el z, tales que ahí son iguales. Entonces, esta relación entre funciones Turing invariantes en particular, bueno, entre funciones de 2 a la omega en 2 a la omega de igual sub m, es una relación de equivalencia.
Ahora sí ya podemos establecer nuestro enunciado de la conjetura de Martin, pero antes hacer una observación de que esta conjetura se plantea en ZF, asumiendo el axioma de determinación y el axioma de elecciones dependientes. Recordemos que habíamos mencionado que íbamos a eliminar el axioma de elección porque nos daba ejemplos patológicos. Entonces necesitamos, digamos, para construcciones que vamos a necesitar, digamos, en la teoría, necesitamos cierto tipo de elección. La elección que vamos a utilizar es el axioma de elecciones dependientes y estamos utilizando otro axioma, que es el axioma de determinación. Bueno, ese axioma de determinación lo estamos utilizando por cuestiones pragmáticas. Además, hay otras razones, como una razón filosófica, en la que nos dice que si algo lo podemos demostrar en ZF con el axioma de determinación, seguramente lo podemos demostrar en ZF. Pero nuestras razones también son pragmáticas, en el sentido de que los teoremas importantes que salen aquí en teoría de la computabilidad se pueden demostrar de forma muy sencilla asumiendo el axioma de determinación. Es por ello que esta conjetura se plantea asumiendo estos dos axiomas. Y bueno, la primera parte nos dice lo siguiente. Si tenemos una función Turing invariante, que para nosotros va a ser una función ya relativizable, un ejemplo relativizable y construible, es decir, un ejemplo natural, bueno, ese no es creciente en un cono. Si no es creciente en un cono, entonces ese es constante en un cono. Esa es la primera. Y la segunda es que menor o igual m previene ordena las clases de funciones crecientes en un cono. Es decir, bueno, y más aún, si f tiene tipo de orden alfa, entonces f' tiene tipo de orden alfa más 1. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Menor o igual m previene ordena, quiere decir que es un buen orden, bueno, salvo que el menor o igual m no es un orden parcial tal cual. Es un preorden que se está comportando como una relación bien fundada. Y F es digamos, la clase de equivalencia inducida por el igual sub m de la función f que es Turing invariante. Entonces, ya haciendo clases de equivalencia, el igual sub m pues ya se convierte en un buen orden. Ya podemos hablar del tipo de orden del elemento f. Si f tiene tipo de orden alfa, entonces podemos definir su función salto, que es f' evaluado en x, es igual a f de x', y esa va a tener tipo de orden alfa más 1. En esencia nos está diciendo que entre un salto y el otro no hay nada en medio. ¿De acuerdo? Que es precisamente la noción que queríamos capturar con nuestra pregunta inicial. Hay un ejemplo ya resuelto de la conjetura que son las funciones uniformemente Turing invariantes. Una función f de 2 a la omega en 2 a la omega es Turing invariante si solo si existe una función u de omega en 2, de omega cuadrada a omega cuadrada, tal que si x es equivalente a y, vía ij, es decir, x es menor o igual que y utilizando un programa y es menor o igual que x utilizando un programa j, entonces f de x es menor o igual que f de y utilizando un programa u, digamos, u sub i, y f de y es menor o igual que f de x utilizando un programa f de u sub j. Entonces, es decir, que podemos verificar que se preserva la Turing equivalencia de manera uniforme. Este tipo de funciones ya tiene la conjetura resuelta. Esto fue un resultado de Slaman y Steele de 1988, igual asumiendo el axioma de determinación y el axioma de elecciones dependientes. La parte 1 pues fue demostrada por Slaman y Steele en ese artículo, y la segunda parte fue demostrada por Steele en 1982 para ese mismo tipo de funciones. Entonces surge la siguiente conjetura o el siguiente problema de si toda función Turing invariante es igual a una función uniformemente Turing invariante en un cono. Si esto fuera así, entonces queda resuelta la conjetura por estos dos resultados y además, bueno, tendríamos una caracterización muy interesante de las funciones Turing invariantes. Con esto termina la plática y para dejarles la información de las referencias, pues te las tenemos aquí. El artículo recomendable para poder seguir estudiando más de esta conjetura es este artículo de Antonio Montalbán, que se llama Conjetura de Martin. Ahí viene explícito un desarrollo de la motivación de la conjetura y de algunos resultados que, digamos, otros enfoques que se han adoptado para poder estudiar este problema. Pues sin más, agradecerles su atención prestada y muchas gracias.